Empecé en el guión porque me apunté a un máster de escritura de guión en la Universidad Autónoma que dirigían José Luis Borao y Mario Naindía. Allí había profesores como Manolo Maggi. El ejercicio de ese máster era escribir un guión de largometraje y yo escribí una comedia. Y Frade decidió ese año hacer un concurso de guiones. Y yo pues presenté mi guión al concurso y me dieron el premio. Pero Frade, con mucha rabia y fastidio, cuando me entregó el cheque del premio, dijo que nunca se haría esa película, porque el compromiso era que esta productora buscaba guiones de comedia o guiones de lo que fuera para producir y hacer películas, ¿no? Pero el jurado se ve que había decidido premiar mi guión y a él no le debía parecer bien. Pero mira, le honra que no intervino en la decisión del jurado. Entonces me dijo, no, esto nunca se hará. Pero aunque nunca se rodó ese guión, sí sirvió para que Manolo Maggi, que era amigo de Ricardo Franco, pues cuando Ricardo en un momento dado buscaba guionista o co-guionista, pues le dijo, mira, que hay un guión que he leído de esta chica y tal. Y se lo pasó a Ricardo y Ricardo me llamó y nos conocimos. Entonces trabajamos en un par de guiones. Uno que le habían encargado la productora de Cardenal y otro que era para el Gran Wyoming, que no se hizo, y otro que era para Pilar Miró, que sí que se rodó, que es Tu nombre envenena mis sueños. Entonces esa adaptación de esa novela de Joaquín Leguina la hicimos juntos, Ricardo y yo, pero Pilar Miró no quiso que yo apareciera en los créditos. Entonces, que esto pues es muy habitual cuando empiezas como guionista, que no te ponen en los créditos, ¿no? Pero bueno, habíamos trabajado juntos, teníamos esta dinámica, nos llevábamos muy bien y entonces le llega el encargo de La Buena Estrella. Yo en todo este periodo me había ido a vivir a Los Ángeles, a estudiar cine, estuve 3 años, entonces veía a Ricardo en los veranos, cuando venía y tal. Y en el año 96, que yo acabé en Los Ángeles, pues bueno, nos pusimos con el guión de La Buena Estrella, que lo escribimos bastante rápido, porque luego se rodó enseguida en febrero del año siguiente. Y así empezamos a trabajar y lo que pasa es que congeniamos muy bien y encajábamos muy bien y fue fácil el trabajo. Cuando se estrena la película y la película gusta mucho y funciona muy bien y luego el año siguiente recibe estos Goyas, que Ricardo y yo recibimos el de mejor guión, ¿no? Entre otros. Claro, eso fue importante. Yo mientras tanto también lo simultaneaba con escribir guiones de televisión, porque en realidad la razón por la que yo quise ser guionista no era el cine, aunque mi padre se dedicaba al cine, sino que era la televisión. Yo veía series. Me gustaban las series, aunque era algo que uno tenía que ocultar, porque no era una cosa que estuviera bien vista. Si a ti te gustaba mucho La Ley de Los Ángeles, o Hill Street, por supuesto, o Roseanne, que yo me veía todos los capítulos, o incluso en esa época estaban poniendo series clásicas americanas como I Love Lucy, lo ponían en Telemadrid, no sé... Yo me grababa las series, 30 y tantos, todas estas series de finales de los 80 y tal, al principio de los 90, pues yo las veía. A mí me gustaban mucho las series. Yo quería ser guionista de series y por eso me fui a Los Ángeles, porque aquí tampoco ni había escuela de cine en ese momento, ni había un sitio donde aprender. Pero bueno, tuve la suerte de trabajar con Ricardo y de aprender mucho con Ricardo, y a partir de ahí, pues sí, me llamaron otros directores, siempre para escribir dramas, aunque en televisión yo escribía comedias, porque cuando escribes una cosa que tiene éxito, pues claro, te asocian siempre con ese género, ¿no? Y en ese sentido me acuerdo con Jorge Guerrica Echeverría, siempre cuento esto, pero una vez que quedamos para dar un paseo con las niñas en el Retiro, que nuestras hijas eran pequeñas y él estaba en Madrid, no sé por qué, y yo me quejaba un poco Claro, que estaba encasillada en dramas y triángulos amorosos y tal. Me dijo, pues mira, mejor eso que estar encasillado en posesiones demoníacas como yo. Y es verdad, claro, cada uno tiene su encasillamiento, o sea que... Bueno, en ese sentido la verdad es que
como la profesión de guionista es tan solitaria y tan individual, cuando he tenido oportunidad de conocer otros guionistas, sobre todo a través de Alma, ¿no? Es una cosa muy que te coloca muy en tu sitio y te refuerza un montón. Para los guionistas es mucho más importante una asociación profesional o un sitio como Dama o como Alma que seguramente para cualquier otro profesional del cine, porque nosotros es más difícil que tengamos comunicación e información, y la información al final también es lo que te protege, ¿no? Sobre cuánto están cobrando los demás, qué está pasando aquí, qué está pasando allá. Y bueno, y en ese sentido para mí siempre ha sido importante el contacto y la relación con los compañeros, ¿no? Yo no noto tanto cambio, porque en las series en las que yo he estado, o a lo mejor en las que estaba al principio, sí que teníamos esas reuniones y esa relación de equipo con los compañeros cada tanto, a lo mejor no cada semana, pero sí, bueno, sí que había esa, siempre a través del coordinador, o sea, que se llame ahora showrunner, en realidad es un coordinador, que ya existía esa figura. Otra cosa es que realmente ese showrunner llegara a tener, cosa que dudo en España, el poder de productor ejecutivo que tienen en Estados Unidos, que esa es la cuestión, ¿no? Es la capacidad de decisión que tú tienes sobre el reparto, sobre todo lo que aparece en la pantalla, y eso es lo que yo no sé si realmente aquí, aunque se le dé el nombre, el cargo tiene luego ese poder. Eso es lo que importa, ¿no? Y por supuesto la remuneración. La realidad es que sí que ha habido más diferencia, pero también existía en esa época, empezó a existir los guionistas que trabajaban en nómina para productoras, ¿no? Como Globomedia, es decir, que iban cada día allí como vas a una oficina. Yo sigo trabajando ahora, y muchos de mis compañeros también, pues como autónomo y demás. La mayor diferencia es el tipo de serie en la que estás. Y entonces en una serie diaria, frente a una serie de prime time, eso sí que es una diferencia abismal. El sistema de trabajo en una serie diaria para mí ha sido una escuela que algunos dicen que no se debe estar mucho tiempo en una diaria, que si una diaria te envicia y empeora tu escritura. Yo no lo creo. Para mí era duro, pero también tenía una parte grande de disfrute el tener que escribir 60 páginas a la semana. Claro, es muy distinto trabajar en una serie ahora que son temporadas cerradas, que cuando trabajábamos en temporadas pues de 24 episodios o de 30 episodios en todo el otoño-invierno, que te da una continuidad distinta para los personajes y para el tipo de conflictos, ¿no? Digamos que había una ligereza cuando yo empecé a escribir, también puede tener que ver con la inconsciencia de la inexperiencia y la juventud, pero había una ligereza en la escritura que ahora no hay. Ahora todo es mucho más calculado, todo está pasado por muchos más filtros de ejecutivos, el desarrollo son procesos a veces de años, sobre todo si es para una plataforma, y de alguna manera eso pues puede acabar matando algo más natural o más espontáneo, más libre que tenía esa otra escritura de series que yo hacía al principio, como A las 11 en casa o La casa de los líos o tal, donde realmente yo le decía a Alberto Macías, que era con el que escribía siempre cuando empecé, o sea, podríamos hacer aquí apología al terrorismo, que esto nadie se iba a inmutar, porque esto va, o sea, escribías lo que, por supuesto, con la coordinadora, que era Verónica Fernández, pero había mucha más libertad y mucha más autoría, de alguna manera, ¿no? Aunque fueran series convencionales o con una apariencia mucho más, sí, de algo pautado. Que yo creo que eso es lo que le hace atractiva a una serie como Aquí no hay quien viva y sus secuelas, ¿no? Que tiene esa frescura y esa espontaneidad de que a lo mejor no hay tanta gente opinando entre medias y diciendo esta frase sí, pero esta no, esta, aquí esto, aquí lo otro, que eso acaba siendo más forzado.
Gerardo Herrero, que era un productor con el que yo había trabajado y para el que había escrito como director ya varias películas, pues me dio esta oportunidad. Un día yo le conté una idea que había tenido y me dijo que sí. Yo creo que eran otros tiempos. En eso sí que ha cambiado el cine en estos 12 años que han transcurrido desde que estrené Una palabra tuya hasta El comensal, y es que ha cambiado sobre todo la financiación, es decir, ha cambiado el tipo de películas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer. El tipo de películas que yo he elegido, pues ahora ese cine social que a mí me interesa, con un cierto tinte de policíaco o de al menos de algo, un tinte de algún asunto muy personal y psicológico, pero llevado también a lo social. Ese cine ahora no tiene mucho hueco en la cartelera, porque no tiene mucho hueco en las líneas editoriales de quienes financian las películas, que son pues fundamentalmente las cadenas de televisión y plataformas, ¿no? Y ahora el cine en estos 12 años pues se ha dividido, como ha pasado también en la música, entre lo que llamaríamos indie, que es un cine que está más al margen del sistema y que antes, a lo mejor hace 20 años, hubiera estado integrado en el sistema, ¿no? Ayer estaba mirando, por otra cosa, estábamos mirando la filmografía de Fernando Colomo, y alguien que era más joven decía, pero ¿cómo hizo? Hacía una película cada año. Sí, hacía una película cada año porque, primero, que él ha tenido siempre buen olfato y buena intuición para las ideas y que era un director taquillero, pero además porque el sistema permitía que pudieras hacer una película cada año cuando él empieza su carrera, ¿no? A medida que avanza el tiempo vas viendo que hay estos lapsos más grandes en su cinematografía. Y Fernando sigue siendo el mismo. Pongo a Fernando Colomo porque es un ejemplo de algo que hablábamos ayer, pero es así, cambia el contexto y cambia el sistema y bueno, los creadores tenemos que adaptarnos a esos cambios y encontrar la manera de colarnos, ¿no? De colar nuestros intereses por los resquicios que deje el sistema económico, ¿no? Si hubiera valorado los pros y los contras de ser ministra, pues sin duda alguna no hubiera sido ministra. Es algo para lo que, paradójicamente, para la importancia que tiene, no te dan mucho tiempo para pensar. Me llegó intempestivamente en Semana Santa. Yo estaba de vacaciones y no era lo que jamás me hubiera planteado eso, ni me veía en el rol, ni había tenido nunca ninguna aspiración, ni militaba en un partido político, ni nada. Pero, como dice Jorge Semprún en sus memorias de su tiempo como ministro de Cultura, es una propuesta irresistible para un escritor. Porque, bueno, pues por una parte el deseo de conocer, por otra parte si eres una persona, ¿no?, comprometida socialmente, pues piensas, bueno, es una oportunidad que otros no tienen, y si yo me he quejado o si yo tal y ahora tengo la oportunidad de estar en los sitios donde creo que se pueden hacer cosas, pues es como una especie de compromiso que tienes moral, ¿no? Pero no pensé los pros ni las contras, ni sabes el sueldo, nadie te dice vas a ganar esto, vas a ganar lo otro, eso es un chasco, de hecho. Vas a tener estos inconvenientes, vas a tener una incompatibilidad, no vas a poder trabajar luego en tu profesión durante al menos 2 años. No, nadie te advierte de nada de eso. Es todo como muy rápido, o al menos lo fue en ese caso. Pero lo suele ser para que no haya filtraciones. Todo hoy en día es tan rápido y la voracidad de los medios de comunicación es tal que si te dejaran tiempo para pensar, pues tú lo consultarías con este, lo consultarías con el otro tiene un cuñado que es periodista y el otro tal, él se lo dice, y aunque no venga de tu parte la filtración, pues vendrá de parte de la propia Moncloa, porque hay gente que quiere filtrarlo, porque así a ver si chafan tu candidatura y se postulan ellos, y con la información se trafica y se juega en política, ¿no? Y entonces por eso no dan mucho tiempo cuando quieren hacer crisis de gobierno, para que no
digamos, esos soplos a los periodistas no cambien el programa al presidente, ¿no? Mi rutina es el desbarajuste, porque te organizas una rutina, te propones una rutina, pero luego que si una reunión, que si ahora no sé qué, que si hay que ir aquí, que si pequeños viajes, es imposible. Pero bueno, lo que sí sé es que yo no escribo por las noches, por ejemplo, es muy raro que escriba por la noche. Yo no soy una persona a escribir por las noches, muchos compañeros míos sí, porque es cuando hay silencio, cuando no te llaman, cuando no hay imprevistos, ¿no? Pero yo escribo en cualquier lado, en aeropuertos, en el tren, en el metro, en cualquier lado. O sea, eso sí que tengo esa capacidad de concentración que no necesito que se den unas condiciones ni de silencio perfecto ni de nada. Y también un poco que al final todo lo aprovechas para la escritura. Lo que te está interrumpiendo y es un obstáculo para tu escritura, pues a lo mejor es una oportunidad de escuchar, ¿no? Porque tienes que acompañar a tu madre al ambulatorio o a la consulta y tal, pero bueno, también hay que vivir para poder contarlo, ¿no? Entonces lo que ves y lo que oyes en ese viaje, en el transporte público, en un momento que parecía inútil y una pérdida de tiempo, en la sala de espera de un médico, en un tal, pues todo eso luego va para la hucha, ¿no? Pero no, soy completamente... O sea, me encantaría tener una rutina, yo soy muy ordenada en mi vida, pero para la escritura es como un tiempo que robo de todo lo que me distrae. Estoy en un proyecto con Guillermo Fesser, que va a dirigir Guillermo Fesser, que es un proyecto histórico basado en hechos reales, y llevamos trabajando desde octubre del año pasado. También estoy desarrollando otro proyecto que también es histórico para Diagonal, que es una productora con la que he trabajado muy a gusto en las series diarias. Tengo también un guión de largometraje que tengo que escribir este verano, que es la adaptación de mi novela Después de Kim. Y tengo por ahí el proyecto de trabajar con una directora joven, pero aún no hemos empezado, nos tenemos que poner a ello. Y luego tengo un proyecto con Miguel Santes Mases de largometraje, que ya está el guión, hemos escrito ya muchas versiones, que no sé si lo rodará este otoño. O sea, yo trabajo como todos los demás, sobre todo en series, en eso he vuelto a mi origen, porque hubo años donde dejé la televisión y solo hacía cine, pero ahora digamos que lo que más hacemos todos son series y a mí me encanta, pero echo de menos el cine, entonces siempre me gusta tener algún proyecto de largometraje para otro director. Me gusta trabajar para directores, la verdad es que, como decía Ricardo Franco, pues los encargos son lo mejor que te puede pasar porque te llevan a territorios que por ti mismo no hubieras explorado, ¿no?